Resumen de historia médica en OFIMEDIC 7. OFIMEDIC 7 es una solución para la gestión global de consultas y centros médicos, independientemente de su especialidad o especialidades o número de profesionales que van a trabajar en él. En este vídeo informativo vamos a explicarles de manera muy resumida aquellas opciones que pueden realizar cuando tratan de las historias médicas de pacientes. Es decir, el objetivo es ver cómo un médico puede introducir toda la información médica relativa al paciente, incluso compartirla con los demás. Vamos a ver algún ejemplo acerca de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Insisto, es un vídeo que informa de una manera resumida. En otros vídeos ya se informa de manera detallada cómo pueden trabajar con cada una de las opciones, pero con esto ya se harán una idea de lo que pueden hacer y lo que no. En primer lugar, accederemos a la historia médica siempre y cuando el usuario en cuestión que ha accedido al sistema tenga los privilegios pertinentes para acceder a la historia médica, dado que en OFIMEDIC pueden configurar qué usuarios tienen acceso a la historia médica y cuáles no. Asimismo, también puede configurar, entre otras cosas, si los médicos pueden compartir historias médicas con los demás o no, o con qué miembros del equipo, de manera que visualizarán solo sus actos médicos o aquellos actos médicos que han realizado sobre el paciente, aquellos médicos con los cuales tiene opciones para compartirla. En el caso que nos atañe en este momento, hemos accedido al sistema con un usuario que no es médico, pero que tiene permisos médicos, pero que lo puede ver todo, con lo cual veremos todas y cada una de las funcionalidades. Insisto, de manera resumida, porque lo que queremos es darles una idea aproximada. En primer lugar, el acceso a la historia médica del paciente se realiza desde cualquier paciente. Sencillamente podemos acceder desde la agenda general con el botón derecho, accediendo a la historia médica, desde la lista de pacientes, desde la consola, desde el buscador del paciente, buscando el paciente y accediendo a la historia médica. Es decir, nos encontraremos con el acceso a la historia médica directamente siempre y cuando el usuario en cuestión tenga privilegios para ello. La historia médica en OFIMEDIC se divide en varias opciones. Lo principal que tenemos que hacer es recoger información general del paciente, que la tenemos en la parte superior, donde podemos ver los datos relativos al paciente y los datos que pueden ser más significativos. Los podemos mostrar o los podemos ocultar. Como veremos en la pestaña superior ya nos aparecen de manera que se adapte automáticamente al tamaño que tenga cada uno de su pantalla de ordenador. Posteriormente lo que tenemos son los datos del paciente y aquí no tenemos acceso a los datos de filiación, pero mediante la carita podemos acceder directamente a los datos de filiación que se rellenan desde recepción o que el médico en cuestión también puede rellenarlos. Número de historia, sexo, compañía de seguros, referencia de paciente, datos significativos que pueden ser de interés para prestar la prestación médica en el momento de que el paciente está atendiendo, el médico está atendiendo al paciente. Luego tenemos una pestaña de datos médicos donde pueden recoger una anamnesis, que es una anamnesis general que estará disponible para todos y cada uno de los usuarios que tengan acceso a la historia médica y que es lo primero que veremos. Posteriormente veremos una pestaña donde tenemos la historia médica, donde se informa de todo lo que al médico se le ha hecho, lo que al paciente se le ha hecho. Veremos en cuestión que aquí tenemos visitas médicas, recetas, diagnósticos, informes, actuaciones de todo tipo, anotaciones que hemos registrado, de manera que al pulsar sobre ella automáticamente a mano derecha veremos el contenido de cada acto médico que nosotros hemos generado. Podemos generar tipos de anotaciones, podemos generar anotaciones que responden posteriormente a llamadas de teléfono. Por ejemplo, si un paciente nos llama por teléfono y quiere hacer cualquier anotación, podemos generar una anotación en el paciente indicándolo, de manera que quede convenientemente registrado, una llamada de teléfono, un envío de mail, un SMS, un WhatsApp, cualquier anotación que podamos realizar, sea el canal que sea. Podemos incluir los diagnósticos que le hemos emitido, podemos incluir los documentos que le hemos entregado, podemos generar actuaciones que ahora veremos más o menos de una manera resumida una por una, o bien podemos verlo todo. Es decir, el objetivo de esta pantalla es de que podamos ver todo el curso clínico del paciente con todo lo que le hemos hecho, ordenado y clasificado según el tipo de acto médico que tenemos aquí a mano derecha. Esta lista la podemos visualizar con un formato parecido al Excel, de manera que nosotros podamos ver uno a uno cada acto médico. Podemos seleccionar mediante el botón derecho qué actos médicos queremos ver, cuáles no, qué columnas queremos ver, el orden, etcétera, etcétera. Incluso podemos desde aquí seleccionar la opción de cambiar vista, de manera que el sistema no nos lo hará de una manera resumida. Es decir, desde aquí, por ejemplo, podíamos pulsar encima de observaciones y ver las observaciones introducidas, o bien pulsar encima y aparecerían estos datos en la parte derecha, de manera que uno a una podemos visualizarlo, o lo podemos visualizar
visualizar posicionando el puntero encima, o bien podemos cambiar la vista y visualizarlo todo, de manera que automáticamente veremos las celdas de una manera más grande, pero podemos ver toda la información introducida en cada momento sin necesidad de tener que pulsar encima. Podemos también cambiar el tipo de letra, por si lo queremos ver de un formato más grande o más pequeño, en función de la capacidad visual de cada facultativo, o bien en función también del tamaño del ordenador. Bien, podemos buscar cualquier texto introducido dentro de la historia médica. Por ejemplo, si aquí colocamos agua, nos aparecerá automáticamente todos aquellos actos médicos en los cuales figura la palabra agua, con el fin de localizar fácilmente cualquier registro introducido dentro de la historia médica, y así vemos en concreto todo lo que le hemos hecho. Veremos en cuestión que tenemos otra pestaña que se denomina visita médica. Aquí en la visita médica responde a lo que estamos haciendo ese día, es decir, al curso clínico. Si viene un paciente el día, nosotros para cada tipo de cita, aquí tenemos un tipo de cita que denominada consecutiva, podemos tener una ficha predefinida que se configura desde el apartado de administración, tipos de visita médica. Cada tipo de visita médica puede tener un tipo, un formato, una plantilla predefinida, de manera que esta plantilla es la que se aplicará cada vez que nosotros atendamos al paciente. Vamos a buscar alguna que tengamos datos cumplimentados, por ejemplo, visita normal. Bien, y veremos que la plantilla de visita normal que nos aparece aquí, bien, vamos a hacerla más pequeña para que la podamos visualizar todos en la pantalla. Esta plantilla lo que hará será que cada vez que tengamos un tipo de visita denominada primera visita, nos aparezca directamente este formulario. Bien, con lo cual tendremos el nombre, aquí nos aparecerá el nombre del paciente, este texto e incluso un dibujo para que nosotros podamos dibujar sobre él, de manera que automáticamente esta información ya nos aparecería directamente en la pestaña de la visita para que podamos cumplimentarla. En este caso hemos elegido otra. Aquí veremos que podemos escribir cualquier texto que queramos. Bien, incluso lo que podríamos hacer, cualquier comentario, y aquí incluso podríamos tener textos predefinidos de manera que no tuviéramos que escribirlos cada vez, sino que podíamos seleccionarlo y automáticamente ya nos aparecería. Este texto se guardará como curso clínico, pero veremos que dentro del curso clínico también podemos añadir diagnósticos, tratamientos y recetas. Por ejemplo, si este paciente tuviera un diagnóstico en concreto, aquí nos aparecerían los diagnósticos que tenemos dados de alta dentro del sistema, que podríamos buscarlos por la palabra que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, seleccionaríamos el diagnóstico, nos aparecería el diagnóstico y automáticamente podríamos incluir cualquier comentario sobre el diagnóstico, y como veremos el diagnóstico ya nos aparece como diagnóstico del día. Es decir, esta sección de aquí nos va añadiendo todos aquellos actos médicos que estamos realizando durante el día en cuestión. Esta visita tiene este curso clínico y además tiene este diagnóstico. Podríamos añadir más diagnósticos, podríamos añadir también un tratamiento. Estos tratamientos también los damos de alta directamente desde la sección de administración, configuración, historias médicas. Vamos a cerrar este que lo tenía yo abierto de antes. Bien, anteriormente lo voy a cerrar. Vamos aquí, administración, historias médicas, tipos de tratamiento, y aquí podríamos dar de alta tantos tratamientos como nosotros quisiéramos, cada uno con su formato. Todos los tratamientos y todos los tipos de documentos permiten realizarse con 3 formatos distintos: con un formato tipo Word, bien, mediante el cual nosotros podemos añadir textos fijos o bien que aparezcan datos automáticos de cada paciente, de manera que si nosotros queremos que aparezcan los apellidos del paciente, aparecerían. Podríamos añadir listas de opciones, podríamos añadir dibujos, podemos añadir muchos datos para que la ficha del paciente ya salga lo máximo cumplimentada. También podríamos hacerlo mediante un editor que llamamos aquí tipo Excel, que es un editor tipo Excel propio. No necesitan tener Microsoft Excel para hacerlo, sino que es un editor tipo Excel. La primera vez tarda un poco en abrirse porque es la primera vez, y aquí podíamos configurar, pues por ejemplo, valores, campos, de manera que cada vez que viniera el paciente a hacerse un tratamiento de ese tipo, nos aparecerían dichos datos. Podríamos incorporar gráficos, podríamos incorporar fórmulas, etcétera, etcétera. O bien podríamos incorporar, por ejemplo, tipos de fichas de trabajo, con los cuales estos tipos de fichas de trabajo nosotros podíamos añadir, pues aquí queremos añadir un campo de texto, queremos añadir un campo de fecha, podemos añadir textos, podemos añadir campos de chequeo, podemos añadir campos de desplegables de opciones. Es decir, podríamos configurar, podemos añadir dibujos para dibujar sobre él. Es decir, podríamos incorporar todo tipo de fichas predefinidas en función de los protocolos que tengamos, lo cual nos va a permitir
a que todos estos tipos de tratamientos u otros tipos de actos tengan un formato predefinido. Por ejemplo, si nosotros añadimos aquí un formato, por ejemplo, elijo un formato de Botox, automáticamente nos aparecería el tipo de ficha de Botox que tuviéramos previamente definida. Aquí añadiríamos las variables que nosotros quisiéramos. Bien, incluso podríamos pulsar sobre el dibujo, lo vamos a hacer más pequeño para que lo vean, y dibujar sobre el dibujo, escribir, poner marcas, textos, etcétera, etcétera, de manera que la ficha pareciera cumplimentada. Esto lo que nos permite es que añadir observaciones, lo que nos permite es que podamos definir nuestros tipos de fichas y aquí veremos que se van añadiendo automáticamente. También podríamos añadir recetas, si nosotros podemos tener tipos de receta predefinidas, de manera que con los medicamentos, de manera que cada vez que hagamos una receta no tengamos que acordarnos de qué medicamentos tienen que aparecer. Aquí ya nos aparecería la receta en cuestión, indicaríamos el número de tratamiento, las unidades, lo que fuera necesario, lo podíamos guardar, lo podíamos imprimir en un formato normal, en un formato de receta electrónica en XML, lo podíamos enviar por email al paciente, bueno, determinadas opciones, y como veremos, esta visita médica ya tiene un diagnóstico, un tratamiento y una receta. No es obligado, podemos hacer la visita médica solo con curso clínico, sin diagnóstico, sin tratamiento, sin receta. Pero a su vez podríamos añadir más actos médicos. Si aquí queremos darle un informe, podríamos seleccionar tipo de informe y a partir de aquí generar el tipo de informe que nosotros tuviéramos definido o configurado previamente y nos aparecería la plantilla del tipo de informe. Con lo cual desde aquí podríamos escribir el tipo de informe correspondiente, bien, o incluir datos que ya nos aparecieran directamente del paciente y ese tipo de informe quedaría grabado. Y aquí nos aparece el tipo de informe. Si queremos, por ejemplo, añadir cualquier tipo de exploración, cualquier preoperatorio, cualquier anotación, cualquier ficha de revisión, cualquier documento que nos entregue el paciente, automáticamente ya nos aparecería aquí definido. Por ejemplo, si defino otro tipo de informe más completo, para que lo vean, pues nos aparecería el tipo de informe más completo, desde el cual nosotros podíamos cumplimentar mayor información y automáticamente el informe quedaría guardado. Recordar que estos informes, documentos, cualquier cosa, lo pueden exportar a PDF, lo pueden enviar a la firma digital para firmarlo digitalmente, también lo pueden enviar por email al paciente, etcétera, etcétera. Es decir, nos va quedando registrado todos y cada uno de los actos médicos que hemos realizado dentro de la propia visita médica, además del curso clínico. Estos actos médicos del día, que es de la visita de hoy, van automáticamente quedando acumulados también en la parte de historia médica, de manera que luego posteriormente nosotros veremos todos los actos médicos que le hemos realizado, que aquí nos aparece el diagnóstico de hoy, el tratamiento, los informes, el curso clínico y tenemos también la receta médica. Posteriormente nosotros podemos también desde la parte derecha visualizar directamente aquellos tratamientos, aquellos actos, perdón, según su tipología, de manera que van quedando registrados. Desde todo lo podemos visualizar todo y desde aquí buscarlos si quisiéramos por tipo, por lo que sea, o bien desde aquí seleccionarlos para ver, por ejemplo, qué le hemos diagnosticado a este paciente, pues veríamos lo que le hemos diagnosticado. ¿Qué visitas médicas ha hecho? Pues todas estas cosas con estos comentarios y estos textos. Lo iríamos viendo todo. El objetivo es centralizar dentro de la historia médica cualquier cosa. Si le hemos guardado un documento, lo que queremos ver es, por ejemplo, el documento. Pues desde aquí vemos el documento. Abrimos el documento en cuestión, le damos al botón de ver y veremos el documento PDF que le hemos almacenado de este paciente dentro de su ficha médica. Con esto lo que conseguimos, repito, es que puedan automáticamente guardar dentro de un único repositorio todo el curso clínico del paciente. A su vez, también lo que podemos hacer es acceder a una sección, es visualizar esos actos, agrupados por determinados actos. Si los queremos ver agrupados por facultativo, aquí queremos ver lo que ha hecho este facultativo, lo que ha hecho este otro, lo que ha hecho este otro. Si queremos verlo agrupados por fecha, veríamos el 24 del 3 le hemos hecho todo esto al paciente, el 17 del 3 le hemos hecho todo esto, etcétera, etcétera. Si quisiéramos además, por ejemplo, verlo todo esto de aquí, agrupados por especialidad, también podríamos verlo por especialidad. Es decir, disponen de determinadas opciones para agrupar toda la información médica, que al fin y al cabo sería como si tuviéramos todas las hojas que hemos añadido dentro de cada uno de la historia médica del paciente. Otra de las opciones que tienen también disponible en la historia médica es el acceso a la pestaña de multimedia. La pestaña de multimedia lo que persigue es que puedan almacenar imágenes, documentos, cualquier tipo de información. Mediante un importador pueden importar imágenes, vídeos o PDFs, o bien también los pueden capturar directamente desde aquí si tienen un escáner o una cámara web conectada. También informarles que disponemos de un sistema en el Ofimedic Cloud denominado Ofimedic Photo, mediante el cual se autentifican, por ejemplo, desde su teléfono, desde su tableta, buscan al paciente y automáticamente
automáticamente las fotos que capturen directamente desde el teléfono o desde la tableta automáticamente se guardan directamente en la historia médica, de manera que luego no necesitan importarlas. Es un sistema rápido y que ayuda además a ayudar al cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, dado que dichas imágenes no quedan nunca en el teléfono en cuestión, sino que se almacenan directamente en la historia médica y van a parar directamente a esta sección. Si nosotros quisiéramos visualizar la imagen en cuestión, lo único que tenemos que hacer es abrirla. Vamos a abrirla aquí y aquí la veríamos. Incluso podríamos editarla, podríamos escribir sobre ella, podríamos hacer cualquier tipo de anotación sobre ella. Bien, también podríamos visualizarlas todas. Si queremos visualizarlas todas, veremos que el sistema, vamos a reducirlo un poco, nos las va visualizando una a una para ver directamente desde aquí la progresión. Desde aquí también las podríamos imprimir, las podríamos comparar eligiendo dos, etcétera, etcétera. También las podemos comparar desde aquí. Si yo selecciono una imagen y selecciono otra imagen, automáticamente selecciono el botón de comparar. Lo voy a minimizar también y aquí nos aparece el comparador de imágenes con las dos imágenes comparables que podemos ampliar, reducir, etcétera, etcétera, y las podemos enviar a la impresora para imprimir. Si quisiéramos imprimir varias imágenes, también podríamos, mediante la opción de imprimir seleccionando imágenes, imprimirlas. Si quisiéramos editarla, vuelvo a decir lo mismo, abrimos la imagen en cuestión y desde aquí lo que podemos hacer es editarla, escribir sobre ella, etcétera, etcétera. Es decir, este sistema de imágenes nos permite almacenar cualquier imagen, PDF y vídeo, editarlo, compararlo, o incluso cuando las capturamos las podemos etiquetar y darle una etiqueta. Por ejemplo, podríamos decirle que esta es una imagen de una resonancia de espalda y luego lo que queremos buscar es todas las imágenes de resonancia de espalda y es el sistema nos devolverá todas las imágenes de resonancia de espalda por si queremos buscarlas para enseñársela a otro paciente, para publicarlo en una revista, para cualquier otra opción. Estas imágenes luego posteriormente también las podemos incorporar en cualquier informe y en cualquier documento. Cuando tenemos un informe abierto podemos acceder a la opción de importar imágenes para incluirlas dentro del informe en cuestión. Dentro de la historia médica también tenemos la opción de datos subjetivos. Esta opción de datos subjetivos nos permite introducir cualquier texto, cualquier comentario que no queremos que nos aparezca luego en la historia médica del paciente cuando la vayamos a imprimir de cada paciente. Otra de las opciones que podemos tener también acceso es a la opción de acceso a notas. Si el paciente ha registrado notas, ya sean desde recepción o desde cualquier módulo, el médico puede ver aquí las notas. Incluso veremos aquí aquellas notas que están pendientes porque nos las va a destacar de otro color. Otra opción que tenemos también es la opción de darle documentos administrativos. Los documentos administrativos son aquellos que se dan normalmente desde recepción, pero a menudo también se gestionan desde la historia médica, con lo cual el médico en cuestión desde aquí puede ver los documentos que se le ha entregado o incluso desde aquí generarles nuevos documentos, por ejemplo, un consentimiento o cualquier documento que nosotros consideremos, de manera que el documento, un momento al generarlo, bien, quedará guardado dentro de documento administrativo con la fecha en cuestión. Si ha sido firmado digitalmente, quedará aquí marcado digitalmente. Otra de las opciones que tenemos dentro de la historia médica de Ofimedic es que puedan incorporar ventas. El médico puede directamente desde aquí o consultar todas las ventas que se le han realizado al paciente para desde aquí ver qué ventas se han realizado sobre cada uno de ellos, bien, con lo cual puede ser necesario, o bien desde aquí registrar las ventas del día, de manera que este paciente, ya sean privadas o compañía, podríamos marcarle que hemos hecho este acto médico y este otro y automáticamente quedarán vinculados directamente desde el sistema. De manera que cuando pase el paciente por recepción ya sabrán desde recepción que tienen que cobrarle y que no. También podrían añadir cualquier cargo de observación, cualquier comentario sobre los cargos, de manera que si hay que aplicar cualquier descuento o algo, porque este texto también aparecerá en la visita de recepción para que desde recepción sepan algún comentario que tengan que hacerle sobre los cargos a realizar. Es decir, lo que buscamos es de que no solo puedan introducir información médica o introducir información administrativa, sino que indiquen también al área de recepción qué actos médicos tienen que cobrarles y cuáles no. A su vez, y para terminar, desde la historia médica podemos marcar qué actos médicos nosotros queremos imprimir, sencillamente dándole el botón de imprimir y desde aquí los imprimimos, o incluso generar un documento PDF en cuestión que lo que hará será aglutinar en un único documento que nosotros luego podemos exportar, dado que va a generar un PDF con todos y cada uno de los actos médicos, incluyendo los documentos y las imágenes del paciente, lo cual puede ser muy útil para que podamos visualizar fácilmente el documento en cuestión con toda la información resumida
resumen y todas las imágenes, todos los comentarios, todas las fichas, todos los informes, todo, de manera que esto puede ser de utilidad para dos cosas, o bien para hacer una lectura rápida de los datos del paciente en cuestión, o para obtener un PDF que nosotros queremos enviárnoslo por email o enviárselo al paciente, o guardarlo porque tenemos que realizar una intervención y nos lo queremos llevar, y en el sitio donde nos vamos a realizar la intervención o la prestación no tenemos acceso a internet, y desde aquí queremos obtener toda la información del paciente. Bien, mediante estas simples opciones lo que conseguimos es que tengan dentro de la historia médica toda la información médica debidamente organizada para que puedan localizarla fácilmente e incluso generarla en función de su tipología, lo cual es muy importante, porque pueden definir todos aquellos actos médicos que quieran y utilizar aquellos que quieren o no. Es importante también destacar que pueden configurar qué actos médicos pueden generar cada uno de los facultativos, de manera que desde la configuración de cada facultativo yo puedo tener tratamientos determinados en función de mi especialidad y asignarle a cada médico qué tratamientos tengo disponibles para cada especialidad, así como diagnósticos, por ejemplo. Podríamos indicarle los diagnósticos exclusivos que corresponden, por ejemplo, a dermatología a los dermatólogos, de manera que de los 25.000 que tiene el CIE 10, repito, es opcional, porque la carga del CIE 10 es opcional, solo estuvieran disponibles para los dermatólogos y no le parecieran todos los tipos de diagnóstico. Todo esto es totalmente configurable dentro de Ofimedic, de manera que pueden predefinir perfectamente qué es lo que puede hacer cada médico, y cada médico puede añadir el curso clínico dentro de la historia médica y los actos médicos realizados. Este es un vídeo resumen de lo que pueden hacer con la historia médica en cuestión. Antes de finalizar, también añadir que desde la opción de historias médicas pueden consultar todos los actos médicos de manera general e independiente del paciente. Por ejemplo, si yo quisiera ver todos los diagnósticos emitidos entre un periodo de fechas, sencillamente lo que haría sería visualizarlos de aquí. Y aquí me aparecerían todos. Aquí, por ejemplo, podemos también acceder, yo quiero ver cuántas abdominoplastias he realizado, y aquí me aparecerían todas. Desde aquí, por ejemplo, podríamos filtrarlas por médico, por periodo, etcétera, etcétera. Incluso tienen listados que pueden configurar para que tengan gráficas, etcétera, etcétera. Esto no solo atañe a tipos de diagnósticos, sino que atañe a fichas de antecedentes, exploraciones, tratamientos, recetas, cualquier tipo de acto médico que hayan realizado. Repito, este vídeo lo que perseguía era darles una información general acerca del funcionamiento de la historia médica de Ofimedic, pero también pueden acceder a nuestra sección de vídeos de soporte, donde tienen más de 1400 vídeos que explican todo el sistema cómo funciona, y a nuestra sección de cursos, donde tienen cursos especializados donde se explica de manera más detallada el funcionamiento de cada uno de los módulos de Ofimedic. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.